Bueno, buenas tardes a todas y todos. Espero que estéis fenomenal, como siempre. Lo primero de todo, agradecer la gran acogida que ha tenido a nivel de prescripciones esta webinar de grafismo creativo, muy relacionado evidentemente con la creatividad. Y tenemos muy poco tiempo, entonces, como tenemos muy poco tiempo, me encantaría veros a todos y a todas y hacer 1000 actividades, pero bueno, seguramente haya muchas más ocasiones. Como siempre, agradecer a Del Vives por contar conmigo para poder hablar también de mis pequeños. Y vamos allá, no me voy a enrollar mucho más, vamos allá, vamos a comenzar. Ya sabéis, me podéis seguir en Instagram y en Twitter y Facebook, sobre todo en Instagram como Things for Kids, aquí lo tenemos, y se nos va la pinza con grafismo creativo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Evidentemente vamos a hablar de la creatividad, vamos a hablar de su papel, ¿no?, en el desarrollo, pero como os digo, son 45 minutos, van a ser pequeñas pinceladas porque esto es para hacer un máster. Claves para trabajar la creatividad en el aula, motricidad fina, habilidades motrices básicas, inicio de la escritura, muy importante. Qué lástima no podernos meter ahí bien y hacer una formación entera de lectoescritura, pero nos vamos a ir al aprendizaje de grafismo creativo. En este sentido, bueno, ya sabemos que la neurociencia ha constatado que el jugar, el cerebro, hace que libere serotonina. La serotonina es muy importante para el aprendizaje, que se produzca un aprendizaje significativo y sobre todo que nos motive, ¿no? Hace que la incertidumbre asociada al juego nos motive. Sobre todo cuando introducimos sorpresas, ¿no? Sorpresas es algo que siempre me gusta jugar con ello, que dar esa libertad y de repente pues quizás meter algún material, meter alguna sorpresa, porque está demostrado científicamente que aumenta el rendimiento entre un 100 y un 200%. El niño y la niña prueba, explora y asume con normalidad el error, ¿no? Lo que le permite mejorar y eso constituye una gran recompensa. Esa es la recompensa para ellos, ¿no? De tal forma que se pueda desarrollar esa motivación intrínseca. Es muy importante entender el error como oportunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel cultural tenemos asociado y dentro de un sistema y dentro de la sociedad como que cometer un error ya es algo negativo, ¿no? Ya es algo como para que se rían entre los compañeros, que se juzgue, se etiquete, incluso no nos lo perdonamos a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Si se tuviera en cuenta dentro del sistema, ¿no? Buenas notas, malas notas o carita contenta o carita triste o pegatina o no pegatina, ¿no? Al fin y al cabo, ahí lo que recibimos continuamente son motivaciones extrínsecas, ¿sí? En el caso de que, bueno, pues el niño deja de hacer realmente las actividades por puro placer, sino para agradar al adulto. Pero eso sería otro tema, ¿no? De ahí que nos hagamos distintos interrogantes como qué es en realidad la creatividad, ¿no? Para hacer una pequeña introducción, ya que estamos hablando de grafismo creativo, no solo como grafomotricidad, sino introduciendo diferentes recursos para un aprendizaje multisensorial, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto la creatividad? ¿Por qué se ha utilizado este concepto tan abstracto tantísimo en los últimos años y por qué realmente se ha vuelto como tan importante, ¿no? Y eso que es un concepto que se ha estudiado durante muchísimos años. O sea, si alguien se pone a investigar sobre la creatividad, desde hace ya más de 100 años tenemos muchísimas definiciones, ¿no? ¿Los niños y las niñas son creativos? Bueno, pues evidentemente sí, pero realmente, ¿y vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la pantalla, os consideráis creativos o no consideráis creativos? Todos tenemos la sensación, casi siempre, de que esa parte creativa la hemos ido perdiendo a medida que hemos ido creciendo, ¿no? Quizás, y yo lo dejo a modo de reflexión, es porque vivimos, ¿no?, en una sociedad muy normalizada, muy encasillada, en el que cuando tú haces algo que se sale de la norma, parece que ya no es lo correcto, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo normal? ¿Y por qué perdemos esa creatividad? ¿O por qué pensamos que nosotros vamos perdiendo esa creatividad, ¿no? La creatividad realmente es algo que a nivel de sociedad solamente se asocia al arte, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor yo todos mis proyectos o mis libros lo asocio mucho más al arte para que se entienda mucho mejor, pero detrás de cada una de las actividades hay una base científica, hay un porqué y hay una explicación para trabajar diferentes áreas cerebrales y sobre todo basado en los últimos estudios de neurociencia. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta y es lo que vamos a ir descubriendo a lo largo de estos 40 minutos y vamos a ir creando ahí como un pequeño puzzle
para encajar las piezas y que realmente entendamos el porqué de este grafismo creativo, ¿no? No queremos que los niños y niñas sean autónomos y resolutivos. Si continuamente les decimos cómo tienen que dibujar las cosas, cómo las tienen que hacer, si no tenemos tiempo y terminamos haciéndolo nosotros y nosotras, no solo en las actividades escolares, sino a nivel general, ¿no? En la casa, a nivel personal, por el ritmo de vida que llevamos, perdonad si hablo tan rápido, pero os quiero contar muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, como decía, no queremos que los niños y las niñas sean autónomos y resolutivos, evidentemente hay que dejarles hacer. Y el dejarles hacer está en los pequeños detalles. Y eso también es algo que nosotros vamos a ir viendo ahora poquito a poco. Y no se buscan personas que tengan iniciativa. Yo soy profesor de una asignatura de emprendimiento, ¿no? Y creatividad digital en un máster. Y siempre hablo de eso, ¿no? Las mejores marcas a nivel mundial buscan las personas más creativas y que tengan iniciativa. Es decir, que no estemos continuamente sometidos y que nos digan las cosas como las tenemos que hacer. Que dentro de nuestro propio trabajo, y ya no solo a nivel profesional, sino que dentro, a nivel personal, también nosotros nos podamos sentir nosotros mismos, ¿no? Y que podamos tener iniciativa y que podamos dar nuestra opinión y que podamos, al fin y al cabo, desarrollar ese pensamiento crítico y ese pensamiento reflexivo. Pero antes debemos tener claro una serie de premisas. ¿Estáis dispuestas y dispuestos a disfrutar estos 30 minutos? Pues vamos allá. El acto del dibujo es algo por lo que hay que empezar, evidentemente, porque no se tiene en cuenta en la sociedad. Y a mí siempre me han molestado, yo como maestro de educación infantil, siempre me ha molestado cuando cuando estás trabajando, ¿no? Cuando estás dando la clase y dice, tienes tanto tiempo programado que ocupamos todo el espacio de los niños y de las niñas. Y ya si terminamos lo que tenemos programado, ya si eso, ponte a dibujar o ponte a hacer plástico o ponte un ratito a jugar, ¿no? Tanto en casa, después de hacer los deberes, como en el colegio, como tal. Y realmente, y está estudiado científicamente, y agradezco a la neurociencia, pues todo lo que nos está aportando últimamente, ¿no? Sobre la importancia que tiene el arte, sobre la importancia que tiene la música, sobre la importancia que tiene el movimiento, sobre la importancia que al fin y al cabo tiene el acto del dibujo en sí, ya que está expresando sentimientos, ya está expresando emociones, pero ya está empezando a trabajar ese grafismo. Y es algo que no tenemos en cuenta. Parece que si repite las letras 40 veces seguidas, ¿vale? Sin salirse de la línea de puntos, que hay que salirse de la línea de puntos, porque su cerebro no se lo permite, porque la orientación espacial no está adquirida, pero eso también lo veremos un poquito después, si nos da tiempo. Realmente el intento por conquistar una serie de signos que colaboren con la adquisición final del lenguaje. Es un modo de expresión, es donde el niño y la niña expresan sus sentimientos, donde expresan sus emociones y siempre es igualmente válido a cualquier otra actividad. Realmente los dibujos es esa búsqueda de los niños y de las niñas, ya no solo de ahora, sino de siempre pensar en las pinturas prehistóricas, ¿no? En la búsqueda de orden intelectual, van partiendo de ese movimiento muscular sobre los que en la primera infancia no se tienen un control, de ahí que vayan los diferentes pasos, de ahí la importancia de ese grafismo creativo, ¿vale? Antes de llegar a las letras o incluso combinándolo y compaginándolo con las letras, que es algo que se nos ha olvidado, ¿vale? Porque está relacionado con la motricidad del ser humano, del niño. ¿Cómo podemos permitir o cómo podemos intentar que un niño y una niña se ponga, con 3 añitos, se ponga a escribir su nombre como si no hubiera un mañana, cuando realmente todavía no saben ni siquiera mantenerse a la pata coja? ¿Vale? Porque todo está ligado. Si nosotros no trabajamos a nivel motriz, si no trabajamos la soltura, si no trabajamos la muñeca, si no trabajamos el codo, si no trabajamos el hombro, si no trabajamos la distancia, que eso se va a recuperar, que eso se va prolongando en el tiempo y se va trabajando en el tiempo a medida que a nivel cognitivo van creciendo, ¿no? Los dibujos son trazos fundamentales naturales, al principio nada imitativos, evidentemente, porque empiezan garabateando a partir de los 18, 19, 20 meses, empiezan a garabatear toda la hoja, casi siempre en circular, son movimientos, digamos, estereotipados, van cambiando de color o se obsesionan siempre con un color y empiezan al fin y al cabo, a expresar su emoción, ¿no? En ese momento, el niño ya está haciendo grafismo y es algo de lo cual no se entiende. También lo veremos después atendiendo a Lowenfeld, atendiendo a De la Torre,
vamos a ver diferentes fases, ¿no? Al principio nada imitativos. ¿Por qué? Porque proceden de los mecanismos interiores y que posteriormente y atendiendo a la realidad exterior es una excusa que cuando se presentan lo hace por mecanismos asociativos, normalmente promovidos por opiniones de adultos. Es decir, nosotros lo que hacemos muchas veces cuando ya son un poquito más mayores, bueno, desde que son pequeños y empiezan a garabatear, y viene el niño o la niña y te quiere enseñar ese dibujillo maravilloso que ha hecho, siempre tenemos la tendencia, ¡ale, qué bonito! ¿No? ¡Ale, qué bien te ha quedado! Bueno, pues ahí es donde nosotros empezamos a promover indirectamente y sin darnos cuenta de que el niño va a realizar los mismos patrones continuamente para agradar al adulto, de ahí que vaya luego adaptándose un poco más a lo que nosotros le vamos pidiendo. Y eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, el dibujo es un modo de expresión que empieza a manejar antes que sepa hablar y antes de escribir. Y en ese dibujo es donde nosotros vamos a tener que ir introduciendo esos diferentes trazos, ¿vale? Que evidentemente están secuenciados también dentro de los libros de grafismo. El sol, la casa, los árboles, las personas que muestran en sus dibujos son símbolos, palabras que expresa. He querido recalcar sobre todo el sol, la casa, los árboles y las personas, porque son los 4 elementos prácticamente con los que el niño y la niña empieza a dibujar antes, ¿no? Y es muy curioso, cuando empiezan ya a hacer esa forma circular desde muy temprana edad y intentan hacer los rayos del sol, sobrepasan la lámina, ¿no? O sea, sobrepasan, perdón, el trazo del propio círculo del sol, porque realmente su cerebro no le permite situarlo, ¿no? en una orientación espacial perfecta porque no están preparados para ello. La orientación espacial y temporal se termina de adquirir alrededor de los 6, 7, 8 años, incluso de ahí la importancia que tengan, como yo llamo esos espacios de libertad, que tengan ese folio, esa cartulina y que tenga libertad de movimiento, donde él pueda escribir, donde él pueda dibujar, donde él pueda, al fin y al cabo, explorar, ¿no? Muestran en sus símbolos palabras que expresan, por lo tanto el dibujo ya es un medio de expresión, ¿no? Digamos que es una de las actividades infantiles, como te decía, en este caso vamos a atender a Cordera, ¿no? Y Bertollet, que habla, ¿no? De que aparece alrededor de los 2 años y marca un verdadero hito, efectivamente, en el desarrollo humano posterior. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí es donde ya empieza a constituir esas habilidades que le va a dar al niño, ¿vale? Para poder relacionarse incluso con los demás. Es que el ser humano es creativo del mismo modo que es inteligente, sociable, comunicativo y codificador de símbolos complejos. En este caso de la torre, nos vamos a ir metiendo ahora en el mundo de la creatividad. Pero antes vamos a hablar un poquito de Arnold Stern. Arnold Stern habla de la teoría de la formulación, ¿no? Tiene un libro que se llama El dibujo infantil a la semiología de la expresión. En este caso sí que me gustaría que nos centráramos en esos cuadritos que veis, bueno, es el mismo, lo que pasa que lo he intentado un poquito ampliar, torbellino y punteado, ¿no? Digamos que son los primeros trazos que el niño empieza a hacer. Empieza con, si le dejáis un rotulador que luego termina rompiendo las puntas, o le dejáis una cera blanda, empieza a machacar, ¿no? A hacer ruido, siempre porque empieza a puntear. Y si no, empieza a hacer el torbellino que os decía al principio, ¿vale? De ahí que sea muy importante empezar con el círculo, porque ahí es donde vamos nosotros a ver la evolución. No sé si tenéis o con qué años trabajáis, si sois maestras o si sois mamás o papás, pero si nos vamos fijando, realmente la evolución del dibujo es maravillosa, que dice el torbellino a la figura redonda pasando por el gancho, por eso muchas veces no les cuesta el cerrar esa figura porque su cerebro, evidentemente, como os decía, todavía no se lo permite hacer, ¿no? De ahí que sea necesario que los niños se vuelvan a salir de la línea de puntos porque su cerebro no se lo permite. Y nosotros vamos, se lo borramos para que lo vuelva a hacer delante, ya le crea mucha frustración hacia el aprendizaje porque no tiene ese espacio donde el niño o la niña pueda trabajar. Vamos, la figura redonda al cuadrado, ¿no? Aquí vemos también como la evolución hasta que va llegando a hacer esos trazos más verticales y horizontales. Y es algo por lo que realmente nosotros empezamos y nos empeñamos en que tienen que empezar por el trazo vertical y horizontal. Vamos a dejarle más libertad porque seguramente vaya a comenzar por ese torbellino o por ese punteado, ¿no? Por lo tanto, ya que tenemos un poco de idea de lo que vemos, cómo comienza un niño a garabatear, cómo comienza un niño a expresarse, vamos a hablar de la creatividad. En este caso, Marín y de la Torre habla de que la creatividad, que no solo está relacionado con el arte, yo cuando empecé a meterme en este mundo de la creatividad, yo la entiendo como un estilo de vida, ¿no? Y ahora vais a entender por qué.
Yo me encontré en el aula con mis chiquitines y mis chiquitinas en el que un día tenía dolor de cabeza muchísimo, tenía fiebre, me encontraba fatal, me fui al colegio y evidentemente lo que menos me apetecía era trabajar entre comillas, ¿no? Y me acuerdo que les di un folio, tenían los niños y niñas como 3 añitos y medio, no, 4, sí, casi 4 años, pues yo creo que era 3 años, tercer trimestre. Y fue muy curioso porque yo les di como folios en blanco y pinturas y una sola orden, ¿no? Digo, podéis empezar, o sea, podéis dibujar lo que queráis, ¿no? Para mi sorpresa fue que el 60-65% de los niños me dijeron que no sabían qué dibujar, que querían dibujar a su mamá y no sabían, que quería dibujar a su mascota y no sabía. Y me resultó muy curioso porque si para un niño de 2 años y medio, 3 años, sí, antes de 3 años, 2 años y medio, que te enseña el dibujo y te está diciendo con su medio vocabulario que tiene adquirido, que es que ahí ve, hay algo, ¿no? Que ahí está su madre, o que ahí está papá, o que ahí está la casa, en ese garabato, me sorprendió bastante que con 4 años casi no, no sabían qué dibujar. Entonces dije, algo estoy haciendo mal, algo tengo que cambiar, quizás a lo mejor hay que darle más tiempo a esto y hay que practicar y hay que dejarles hacer, ¿no? Y fue cuando yo descubrí, pues hace aproximadamente 15 años, me empecé a especializar en el tema de la creatividad porque encontré esta palabra maravillosa, cómo se entiende como creatividad como tal, ¿no? En el mundo científico. Capacidad y actitud para generar ideas nuevas y comunicarlas, ¿no? Hablan Marín y de la Torre. Pero fijaros, bien, ideas nuevas, muy bien, ya lo sabemos, eso es creatividad, pero también comunicarlas. Ahí está metiendo ese lenguaje oral, ahí está hablando de esa iniciativa, ahí está hablando de esa comunicación, de esa expresión. Si nos vamos a Esquivias, en el 97 decía que la creatividad es ese proceso mental complejo, el cual supone actitudes, experiencias, combinatoria, originalidad y juego. Muy bien, hemos hablado de juego, hemos empezado con juego, que es lo que desarrollaba esta hormona el cerebro, pero experiencias y actitudes. Evidentemente la actitud es muy importante, pero las experiencias también. Todas las experiencias vivenciales que pueda ofrecerse al niño siempre va a repercutir en su desarrollo cognitivo. Y cuando está repercutiendo en su desarrollo cognitivo va a repercutir en su rendimiento y va a repercutir en su aprendizaje. Por lo tanto, nos vamos a ir a Torrance ahora. Torrance para mí es uno de mis ídolos. Si no lo conocéis, os invito a que leáis investigaciones que ha hecho él siempre, no solo a nivel de escuela, sino también a nivel familiar, y nos sugiere diferentes claves para trabajar y, en este caso, la creatividad, ¿no? Evidentemente, la flexibilidad es importante, ¿no? La redefinición, la sensibilidad ante los problemas, el sentir esa curiosidad, esa originalidad que muchas veces se está buscando. Tú puedes encontrar inspiración en muchísimas cosas, pero luego, si tú practicas, si tú entrenas, porque la creatividad se entrena, eso ya lo dijimos con el método croqueta, cuando nosotros dejamos hacer y vamos entrenando esa creatividad, vas buscando tu propia originalidad, ¿no? Confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque entendemos el error como oportunidad de aprendizaje. Evidentemente, cuando yo hago los trabajos, cuando yo siempre digo, cuando yo hago los libros, digo, si no tienes confianza en lo que tú quieres transmitir, pues evidentemente o tienes miedo a lo que van a decir de ti o tienes miedo a lo que puedan juzgarte o que te puedan etiquetar, evidentemente nadie haríamos nada, ¿no? No solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y la capacidad de perfección se va buscando, la va buscando el niño, el ser humano, a medida que va creciendo. No va a ser lo mismo un trabajo de un niño de 3 años, por ejemplo, a cuando tiene 5 años, 6 años. ¿Por qué? Evidentemente porque hay que atender a las curvas de atención y fatiga lo primero. Con 3 años se van a cansar antes que con 5 y más cuando quizá proponemos actividades que no les motiven. Pero lo que para un niño de 3 años puede ser algo perfecto o inacabado, para un niño de 5 años esa misma actividad, evidentemente ya más elaborada, va a ir buscando esa perfección. Va a ir ya en esa línea de puntos, va a empezar a colorear sin salirse del perfil de la línea negra o del color que se haga del dibujo que se le dé para colorear. Y eso, evidentemente, la muestra está dada en ellos, ¿no? Te la van a dar ellos mismos. Entonces, aquí estarían, digamos, en base a Torrán las claves para el desarrollo de la creatividad. Grafismo. Bueno, pues evidentemente los libros de cuaderno grafismo se dividen en 4. Yo no soy muy de hablar por edades, porque creo que a mí me ha ayudado muchísimo en el confinamiento, durante toda la pandemia, el poder realizar este tipo de actividades. Siempre me ha ayudado a nivel mental, pero sobre todo porque me ha venido muy bien, porque yo siempre digo que para mí estos libros son muy especiales porque ha intervenido mi abuela
porque sufrió deterioro cognitivo después de los 42 días que estuvimos encerrados y evidentemente estuve trabajando muchas de las actividades que hemos trabajado que están representadas en estos cuadernos y porque yo las hacía con mis chavales, con mis zorritos y mis caballitos de mar, siempre hacíamos este tipo de actividades, ¿no? Se divide en 4, tiene unas ruletas maravillosas que van de menos nivel a mayor nivel, se va complicando un poquito. Evidentemente se van introduciendo diferentes trazos, pero hay libertad en cada una prácticamente de las fichas. Son flexibles, ¿vale? En las que se puede adaptar a cada nivel de desarrollo. Digamos que el cuaderno 1 estaría como más a partir de 2 años porque empiezan con garabateo, vamos a ver diferentes actividades, y con 4 años ya se estaría más enfocado para 5 o 6 años, ¿vale? Porque además en esos cuadernos, en esas actividades, que es lo que os decía al principio, vamos a ir ya montando ese puzzle, ¿vale? De toda la información que os acabo de soltar, está para trabajar diferentes áreas cerebrales, está para trabajar esa creatividad, para que el niño tome soluciones, para que el niño resuelva problemas, para que el niño trabaje la orientación espacial, para que el niño y la niña modele, para que la niña y el niño rasguen, recorten, coloren, dibujen, piensen, para que hagan collage. O sea, está todo enfocado directamente hacia la creatividad sin dejar de hacer los trazos necesarios para la preescritura. Y esto es muy importante y esto es algo que me gustaría que quedara claro, ¿no? Me encanta cuando dicen muchas veces que mis cuadernos son como los cuadernos de plástico o de los colores. Me encanta porque al fin y al cabo está relacionado con el arte y es muy importante en el desarrollo cognitivo. Ortiz en el 2008, esto lo he dicho mucho en mis redes sociales, ¿no? Hablaba de esa relación del córtex prefrontal, que lo tenemos aquí delante, con la creatividad, ¿no? Aquí lo tenemos un pequeño mapa de lo que es el cerebro, córtex prefrontal, como veis, aquí lo tenemos delante, hipotálamo, amígdala, hipocampo, y digamos que he querido señalar estas áreas cerebrales que son los que están más relacionados, en este caso, con la creatividad y con estos cuadernos de grafismo creativo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo viene también con una playlist de música con un código QR en el que nosotros nos vamos a emocionar. Vamos a dejar tiempo para que hagan, para que disfruten una música u otra, para relajarnos, haciendo mandalas que también hay que los completen para trabajar simetrías, ¿no? Dice, se activa cuando es necesario resolver un problema y no tiene por qué ser de matemáticas. Evidentemente, para los niños y las niñas, cuando tienen que decidir qué papel utilizar, cuando tienen que rascar y les cuesta, cuando tienen que situar determinadas cosas en un papel, ahí ya están resolviendo sus propios problemas. Si el adulto media continuamente y le dice más o menos dónde tiene que ir haciendo las cosas, evidentemente es cuando no se va a trabajar ese córtex prefrontal. También están preparados para esa fluidez ideatoria, ¿no? Y para ese pensamiento divergente. El pensamiento divergente, tenemos dos tipos de pensamiento, convergente y divergente. Convergente es el que nos permite buscar o encontrar una única solución al problema, pero el pensamiento divergente en este caso es el que está más relacionado con la creatividad y nos permite el buscar diferentes soluciones a un problema. Y esto lo habréis visto muchas veces a nivel personal. Cuando nosotros hemos tenido algún problema que a nivel personal que nos traía por el camino a la amargura, no eres capaz de solucionarlo en ese momento o piensas que solo hay una solución, dejas un tiempo, te relajas o lo consultas con la almohada y al día siguiente o sales a correr o a dar un paseo, ¿no? Y sales y al día siguiente te vienen varias soluciones para ese problema. Y estamos trabajando ese pensamiento divergente. Pues para los niños y las niñas es exactamente lo mismo, ¿no? El dejarles que vayan encontrando esas soluciones a los diferentes problemas. También trabajamos diferentes funciones ejecutivas como es la inhibición y el autocontrol, la flexibilidad cognitiva, evidentemente también es algo mucho que yo cuento en mi Instagram, ¿no? La memoria operativa y la capacidad de atención y concentración. La capacidad de atención y concentración, cuando más la vamos a desarrollar es cuando nosotros les dejamos hacer porque están desarrollando esa motivación intrínseca, porque están disfrutando del proceso, porque están disfrutando de la actividad. Por eso siempre digo que en este caso, los cuadernos de grafismo creativo, que empiecen por donde quieran, que no tienen que empezar por la ficha 1 ni por la ficha 20, que abran el libro, que empiecen, y si no les gusta esa, que empiecen por otra totalmente distinta, ¿no? Que tome esa decisión a la hora de realizar su propio trabajo, que al fin y al cabo vamos a desarrollar esas funciones ejecutivas y vamos a desarrollar esas habilidades motoras finas de cara a la preescritura y a la escritura de una manera más lúdica y dinámica. Inhibición, autocontrol. Hablamos de esa capacidad de evitar las distracciones o lo que pueda interferir, ¿no? El autocontrol emocional, ¿no? Cuando la persona regula esas emociones. Evidentemente ahí nosotros también lo vamos a trabajar, lo que hace que seamos capaces de resistir impulsos.
La flexibilidad cognitiva, como su nombre indica, es lo contrario a la rigidez mental, ¿no? Tiene mucha relación, evidentemente, con el pensamiento creativo y es digamos que es la capacidad que nos hace observar y poder analizar todo lo que pasa en nuestro entorno. Y luego tenemos la memoria operativa, ¿vale? Que es nuestra capacidad de combinar información, que es lo que tenemos de esos conocimientos previos, con lo que realmente nos viene del exterior, ¿vale? Y también es muy importante, bueno, pues en este caso, evidentemente, comprender qué es lo que estamos haciendo, comprender el por qué lo estamos realizando. De ahí que luego se diga que a lo mejor, pues, no es tan bueno estar memorizando continuamente un examen porque no hemos entrenado estas funciones ejecutivas, entonces el niño o la niña no sabemos luego estudiar, ¿no? Y la atención, evidentemente, dirigir voluntariamente nuestro foco de atención a lo que realmente a nosotros nos llama la capacidad, o sea, nos llama la atención, ¿no? Nos va a motivar más a la hora de realizarlo. ¿Por qué es necesario, ¿no? Este tipo de actividades, digamos, más manipulativas, más sensoriales? A mí me gusta, al fin y al cabo, que se aprenda mediante un aprendizaje multisensorial. ¿Por qué? ¿Por qué los niños tienen que tocar desde que son bebés? ¿Por qué quieren agarrar todo? ¿Por qué quieren coger todo que está alrededor? ¿Por qué quieren jugar con la comida? Porque nosotros, bueno, el tacto es el primer sentido que desarrolla el ser humano. Tenemos un montón de terminaciones nerviosas en las yemas de los dedos, tanto de las manos de los pies, evidentemente. Por eso es muy importante que estemos descalzos, que los niños pasen el mayor tiempo posible también descalzos y que podamos recibir toda la información del exterior, ¿no? La temperatura, las formas, las texturas. El desarrollo perceptivo es la evolución de los sentidos y en especial en las experiencias artísticas. Vamos a hablar un poquito de Lowenfeld, me encantaría, como os digo, daros un máster sobre esto, pero bueno, he querido meter unas pequeñas pinceladas para que también entendamos esa sensibilidad hacia todo este trabajo a nivel cognitivo, hacia el dibujo, hacia las fases, hacia el aprendizaje multisensorial, ¿no? Porque ya Lowenfeld y Bridgman en 1980 te estaban hablando del color, de la forma y del espacio. Es muy importante, evidentemente, a edades tempranas, ¿vale? Las formas, los colores, las texturas y las experiencias visuales incluyen toda una variedad de estímulos para la expresión. Por lo tanto, es la base fundamental de la escritura, como he dicho al principio. Un aspecto fundamental sería tener en cuenta esa psicomotricidad fina. Por eso muchas de las actividades que vienen en los cuadernos de grafismo creativo te invita a recorrer tu casa, te invita a recorrer el aula buscando cosas de color rojo, buscando cosas de color amarillo y luego nos vamos a garabatear en la hoja, ¿no? Trabajamos la capacidad de atención y concentración, la direccionalidad y comprender y dominar el espacio. Nos empeñamos muchas veces de que todo tiene que ser de izquierda a derecha. Vamos a jugar con plastilina, vamos a hacer los nombres propios con plastilina, en mayúscula, pero no vamos a deletrear de izquierda a derecha, porque el niño o la niña no está todavía con 3 años preparado, con 4 años preparado, continuamente se empieza, de hecho, a partir de los 4 años, para trabajar esa direccionalidad. No, evidentemente se va asociando por imitación, porque nosotros siempre vamos de izquierda a derecha. Pero el niño cuando va a querer deletrear, por ejemplo, su nombre, ya no solo va a querer, por ejemplo, Raúl, no va a querer decir primero la R, sino, mira, profe, está la L, o mira, profe, está la A. ¿No? Porque a él le va llamando la atención a lo mejor en base a los nombres de su mascota, al nombre de sus animales o al nombre de sus personajes preferidos, ¿no? Y eso también es algo que se trabaja en los cuadernos. En definitiva, familiarizarse en el caso de los más pequeños con los ejercicios básicos que van a influir en lo que es la escritura. Empezar con el trazo libre, de ahí que, por ejemplo, en mi Instagram ya he subido varios libros enseñando actividades sobre lo que son las fichas, las actividades, las láminas que vienen en los cuadernos de grafismo. Empezar por el trazo libre, pero nos vamos a atender a Lowenfeld, ¿no? En este caso, Lowenfeld nos habla de garabato controlado, descontrolado al principio y controlado después, meses después. Pues vamos a trabajar con ese garabato descontrolado y con ese garabato controlado. ¿Cómo? Hay una actividad en mi Instagram que hice, que la tengo aquí para enseñar. Aquí la tengo con diferentes trocitos de plastilina. Por ejemplo, en el cuaderno 1 aparece dibujados con pájaros y vamos a dar solamente una orden, ¿no? Tienes que hacer garabatos lo más rápido posible al ritmo de la música, por ejemplo, vamos cambiando la música al ritmo de la música sin tocar los pájaros o sin tocar los trocitos de plastilina. Por eso digo que se puede cambiar, que se puede variar y que son flexibles. Todo esto viene un poco, puede servir también de inspiración. Luego ya nos vamos a introducir pautas y trazos más dirigidos.
Por lo tanto, la grafomotricidad, fundamental para la escritura, para la preescritura, esto ya lo tenemos, y aparte el mayor dominio de distintas partes del cuerpo, ¿no? Como hemos dicho al principio. Además, potencia la rapidez, la legibilidad y la fluidez posteriormente, pero posteriormente no me refiero a 5 años. Todo esto, hay estudios longitudinales que demuestran que el trabajar este tipo de actividades mediante el arte, trabajar el grafismo creativo, van a tener más facilidad para luego escribir en tercero de primaria, ¿no? Por eso es bueno crear esos espacios de libertad, mediante ese aprendizaje multisensorial donde realmente se aprenda disfrutando, ¿no? Donde se aprenda jugando. Por lo tanto, los grafismos o series de grafismos responden a una serie de praxias automáticas, ¿vale? Esto es muy importante decirlo también, e independientes que tienen su desarrollo en el tiempo y en el espacio, ¿no? Si los niños o las niñas son capaces de escribir con los ojos vendados, ahí es donde están empezando ya a adquirir la escritura. Intentarlo vosotros a ver. Grafomotricidad. Hablaríamos de psicomotricidad aplicada a la acción de la escritura y hablaríamos que es imprescindible para el acto de escribir. Y aparte, y también, es la reparación, y esto me lo decía el otro día personas que se dedican a pedagogas terapéuticas, amigas mías, me decían, ¿qué razón llevas? Reparación de un aprendizaje de la escritura incompleto o enseñanza precoz de la misma. Es decir, el grafismo creativo se está utilizando para trastornos de lectoescritura por haber comenzado antes de tiempo a introducir este tipo de aprendizaje. Porque al fin y al cabo es un movimiento y vamos a ver la macromotricidad, motricidad media y psicomotricidad fina, ¿no? Porque es un gran acto motórico. Comenzamos con la llamada macromotricidad, es el desplazamiento del cuerpo en el espacio. El bebé se empieza a mover por la sala, el niño que empieza a andar empieza a correr y no es capaz de cogerlo, ¿no? El niño de 3 años se levanta, de 4 años y de 5 años no son capaces de estar 1 hora sentados en la silla entera durante toda la mañana, hora tras hora tras hora, y luego en casa lo mismo o luego en extraescolar es lo mismo, porque no puede, su cerebro no se lo permite, y aparte el cerebro aprende movimiento. Continuamos con motricidad media, de manera estática, el niño ya es capaz de controlar esas extremidades, sube las piernas, se puede incluso empezar a poner a pata coja, y enseguida arrancar y saltar a la pata coja, ¿no? Eso influye mucho en el desarrollo del habla e influye mucho en el desarrollo de la lectoescritura. Y terminamos con motricidad fina, evidentemente las digitaciones, ¿no? Giramos nuestra mano, me gusta mucho y es algo que me gusta plantear siempre con las actividades para los chiquitines, el antes calentar, ¿no? El poner música, el movernos, venga, calentamos muñecas, dedos, no sé qué, y luego ya nos vamos a garabatear, a hacer un dibujo en papel, ¿no? Fases de la grafomotricidad. La motricidad, como vemos, el cuerpo se desplaza por el espacio. Motricidad fina, rotamos brazos, torsiones corporales, flexiones, ¿no? De manera ya estática. Motricidad pequeña daría después la siguiente fase a la grafomotricidad. Ya reproducimos el gesto en el aire, en el suelo, en la pizarra y en papel. Que parece que si ya escribimos en papel ya estamos haciendo fichas tradicionales. No nos equivoquemos. Hay que hacer las cosas en papel, porque aparte los niños tienen que hacer las cosas en papel. Está muy bien, hay que hacerlo en la arena, hay que hacerlo con témpera, con pintura de dedos, con los dedos, escribir con los dedos, en el aire, en el agua, todo lo sensorial posible, pero también hay que hacerlo en papel. Y luego llegaría dibujar el grafismo, ¿no? También situamos la grafomotricidad en el último lugar de otra clasificación. En este caso, como os decía, aquí más atendiendo a Lowenfeld, habla del garabato, habla del dibujo libre, habla del juego gráfico y luego nos vamos al grafismo, ¿vale? Por lo tanto, dentro de estas 4 etapas es muy importante señalar que las 3 primeras se van a realizar antes o al mismo tiempo que el grafismo, ¿no? Que la grafomotricidad. Tenemos componentes gráficos, tenemos componentes cualitativos y tenemos componentes dinámicos. Vamos a ver ahora cada uno de ellos. Los componentes gráficos, evidentemente, tenemos la línea recta y tenemos la línea curva. En la línea recta tenemos el palote, vertical, horizontal, inclinado, grande, pequeño, la línea quebrada, vamos, líneas discontinuas, figuras geométricas para llegar lo último a la estrella, que es muy complicado. No sé si alguien ha escrito en el chat, pero bueno, ahora no veo nada. Línea curva, bucle, círculo, elipse, parábolas, espirales y líneas onduladas, ¿no? Líneas onduladas, círculos inscritos, de ahí que haya metido también, por ejemplo, actividades de estampar con los rollos de papel higiénico, dejarlo secar y luego con rotuladores hacer círculos más pequeños dentro y círculos
alrededor, ¿no? Vamos a ver ahora, os voy a enseñar diferentes actividades. Eso es muy importante y estamos trabajando esos círculos escritos, ¿no? En el momento que hay que trabajarlos. Sus combinaciones nos ofrecen todos los grafismos, letras, números, ¿vale? De nuestro alfabeto, evidentemente. Combinación recta curva, pues evidentemente también nos va a dar la posibilidad de trabajar diferentes aspectos como la orientación espacial, posiciones, derecha e izquierda, también frisos, bueno, o series lógicas, ¿veis? Y arriba abajo, evidentemente. 8 componentes dinámicos son los que tenemos que también tener en cuenta. Dirección y sentido, ¿vale? Nos va a permitir trabajar el grafismo creativo, seriaciones, enlace y frenado. No, por ejemplo, en la actividad que os he contado, esta ahora lo veréis también en una de las láminas del cuaderno, podemos trabajar con música, por ejemplo, vamos cambiando de música y cuando pare la música, esto es como el juego de las sillas, cuando pare la música ponemos otra distinta, pero el niño tiene que cambiar de color. Ahí estamos trabajando ese frenado, ¿vale? Composición, descomposición o recomposición. Nosotros le podemos dar diferentes trazos y que los componga, que haga una combinación, o esos trazos ya dados y que los descomponga. Es decir, podemos mezclar línea ondulada con puntos entre medias o con rayas discontinuas y que vaya extrayendo los diferentes puntos. Capacidad de atención y concentración máxima. Es estupenda esa actividad también. O la recomposición. También se trabaja evidentemente la situación en el plano, ya lo he dicho, orientación espacial, simetrías, inversiones, calcado, copiado y reproducción, ¿vale? Aumento y disminución. ¿Por qué? Porque realmente el niño y la niña cuando empiezan a escribir, cuando empiezan a meterse en el mundo de la lectoescritura, a veces empiezan así como muy chiquitino, muy chiquitino, muy chiquitino, y luego empiezan a escribir muy grande, muy grande, muy grande, ¿no? Porque ahí están definiendo esa orientación espacial. Y paralelismo. Por lo tanto, 8 componentes cualitativos. Tendríamos la repetición, tendríamos la homogeneidad, teníamos el ritmo, el estilo, el equilibrio de movimiento, la rapidez, la disminución del esfuerzo, porque esto se va entrenando, y por último la creatividad, ¿no? Vamos a ver un pequeño, nos vamos a asomar un poquito a la evolución del grafismo del niño y de la niña con otro tipo de fases, ¿vale? En este caso el garabato, dibujo espontáneo y dibujo acomodado o modelo. Vamos a destrozarlas todas y vamos a hablar. El garabato parte de la etapa motora, ¿vale? Evidentemente es la primera donde el niño empieza a gatear, donde el niño va a empezar a andar, donde va a conocer el espacio, ¿vale? Incluso va a hacer muchas veces el gesto repetido una y otra vez, va a tirar los juguetes al suelo para que tú se los recojas, lo va a volver a tirar el objeto que tenga en las manos, las llaves, lo que sea, ¿no? El aprendizaje, coordinación visomotora, porque ahí está trabajando el espacio, está trabajando esa coordinación ojo-mano, ¿vale? Sobre todo se da en la etapa de 0 a 3 años, evidentemente, ¿no? Luego aparecerá el dibujo espontáneo, ahí es una especialización del garabato. Por eso los niños y las niñas con 3 añitos todavía empiezan a trabajar un poquito el sol, a dibujar un poquito el sol, a dibujar un poquito, pero todavía no se entiende mucho cuáles son sus dibujos en sí. Solamente lo entienden ellos porque es el lenguaje universal suyo, ¿no? Dibujo acomodado o modelo. En este caso, bueno, pues aquí es donde ya empieza a haber una reproducción de objetos, ¿no? De personas, de situaciones, ¿no? Siempre a través de su dibujo, de su grafismo. Evitar la influencia directa, como os decía al principio, ¿no? Yo creo que muchas veces hay que trabajar desde la metacognición. ¿Cómo te has sentido haciendo el dibujo? ¿A ti te gusta lo que has hecho? Si lo volvieras a hacer, ¿lo harías de una forma distinta? Probar con estas tres, solamente probar con estas 3 estrategias de pensamiento. Ya veréis como el niño o la niña va reflexionando y va viendo y va a ir mejorando incluso esa creatividad. Evitar, y luego la investigación, evidentemente, de cada niño que tenga hacia su entorno. Hacia los 4 y 5 años el dibujo evoluciona hacia formas reconocibles por el adulto. La escritura, la caligrafía, ornamentación, rotulación. Estas 2 fases coinciden con la etapa representativa. Después de la motora y perceptiva y atendiendo a los diferentes estudios científicos, a todo lo que he ido recopilando, ¿vale? Que estáis viendo, coincide aproximadamente con los 6 años de edad. Seguimos. Metodología de la grafomotricidad, ya vamos a terminar. Materiales que presenten interés por parte del niño, evidentemente, a mí me gusta el dejarles siempre acuarelas, témperas, ceras blandas, rotuladores, es algo que siempre cuento en mi Instagram. ¿Por qué? Porque el niño está tomando pequeñas decisiones que le va a ayudar a lo largo de su vida. Cuando tenga que tomar decisiones en el futuro va a tener más confianza en él mismo, se va a trabajar muchísimo más la autoestima y va a tomar
decisiones por él mismo. Es donde va a empezar, digamos, de manera más autónoma, ¿no? Proposición de una unidad completa de trabajo. Ejemplo, el color rojo, cuaderno 1 de grafismo, ahora lo vais a ver, todo es posible. Cómo se completaría una unidad de trabajo muchas veces dentro de lo que es el grafismo creativo de los cuadernos. Encontrar el placer de la actividad con cualidades de sorpresa, como os decía, motivación, expectación, motivación intrínseca, ¿no? Procurar éxitos inmediatos. Esto también es muy importante, ¿no? ¿Qué sucede? El crear actitudes positivas, al fin y al cabo, es importante. De ahí que cuando muchas veces me preguntan que por qué actividad empiezan o por qué cuaderno empiezan, siempre es mejor bajar un poquito el nivel, porque el niño va a coger seguridad en sí mismo, va a coger autoestima, se va a querer enganchar y va a querer hacer muchísimo más y le va a entrar, ¿no? Ese ansia de aprender y de disfrutar, ¿no? Dice, evitar la pérdida de interés que se da al comenzar a escribir, por lo que es importante aplicar inmediatamente también lo aprendido. Y luego, bueno, pues dar opciones a investigar nuevos trazos creativos, nuevas modalidades de grafismos y series combinadas. En la gran mayoría de las actividades yo os planteo 2, 3 trazos, pero luego realmente en muchas puedes hacer lo que quieras o incluso en esa misma que yo te estoy diciendo que tienes que trabajar a lo mejor el trazo ondulado, dejo espacios en blanco para que el niño piense qué trazos quiere hacer ahí, para que vamos a ver cuáles ha adquirido ya previamente, ¿no? Esas habilidades. Por lo tanto, en la primera infancia también es muy importante ese juego heurístico, la exploración donde se da la invención y el descubrimiento y que toquen las cosas, porque hablábamos del tacto, esa sensibilización de las yemas de los dedos, esa prensión y presión del instrumento, muy importante, el trabajo con acuarelas. También vais a encontrar acuarelas para trabajar con la ruleta. Disociación de ambas manos, ¿no? Cuando ellos ya van experimentando con las dos manos hasta que empieza a desarrollarse o a definirse más la lateralidad. Dominio de la mano, definición de los dedos. Evidentemente tú lo vas a trabajar con muchos tipos de materiales, ¿no? Esa separación digital y coordinación general de las manos y de los dedos. Vemos diferentes instrumentos grafomotores, evidentemente naturales, las manos, los dedos, los pies, y artificiales, todo lo que nos dé la gana. Esponjas, pinceles, brochas, algodón, ceras, blancas, tapones. Tenemos muchísimo para poder trabajar sobre los cuadernos, ¿no? En el caso de los trazos o garabatos grafomotores, encontramos los sincréticos, ¿vale? Son tensos, lineales y manchas y distendidos, ¿vale? Son más las ondas. Los lineales también se dividen en tensos y distendidos. Los tensos son con más angulación, ¿vale? Y los más distendidos son los que digamos como las olas de la playa, ¿no? Como le digo yo a los niños, así ondulado. Y los iconográficos, que luego nos vamos a encontrar figuras abiertas y cerradas, transparencias y opacidades, ¿no? En este caso, en la secuencia natural de los trazos, vamos a atender a Rius en el 1989, habla de la forma abierta y cerrada en 2-3 años. Si os dais cuenta, esta doctora en educación ya, y además investigadora del grafismo, también lo dice igual Lowenfeld y lo dice Stern en el libro que os he comentado al principio, ¿no? Ya vamos cerrando esa cifra del puzzle. La posicionalidad vertical, horizontal, inclinada, 3-4 años, y es curioso como muchas veces en escuelas infantiles he visto el trazo horizontal y vertical con pinceles gordos. No digo que esté mal, pero no hay que obsesionarse, hay que dejarles más libertad y que hagan garabateo, ¿vale? Porque realmente el control de esa línea vertical, horizontal e inclinada se va a dar más a partir de los 3 años, 3 años y medio, 4 años, ¿vale? No me gusta mucho encasillarlo en edad porque siempre sabemos que depende del nivel de desarrollo y el ritmo de aprendizaje de cada uno, pero bueno, a nivel de estudios científicos siempre te hace un margen de edad, ¿no? La direccionalidad, 4 o 5 años, AB, BA y DDA o los números cuando cambia el 3 de lado, ¿vale? Que siempre todo el mundo nos preocupamos por eso. Evidentemente, si esto se prolongara, ya entraríamos en otra movida, que ya sería el tema de dislexia, pero no es el caso. Pero esa direccionalidad se va a dar en 4 o 5 años y realmente también hay que dejarles que vayan viendo. El giro, ¿no? El falso giro, el dextrógiro y el sinistrógiro se da más a los 5 o 6 años, ¿no? De ahí la importancia que la lectoescritura, en el caso de la escritura, empiece más a afianzarse a partir de los 4 años y medio, sobre todo más a trabajarla. El sentido, ¿no? Discontinuo, continuo, cambio de sentido, 6-7 años, es donde tienen ellos ya más facilidad y su cerebro se lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ya saben correr, porque ya saben saltar a la pata coja, porque ya están aprendiendo casi a saltar a la comba, incluso a saltar el potro, ¿no? El fondo y la figura, transparencias, desviaciones, perspectivas, alternancias voluntarias, 6-7 años. A ver, que se me ha quedado justo pillado. Vamos a ver ahora diferentes
A ver, un perdón. No sé por qué no me pasa aquí. Como os decía, esta es una unidad de trabajo. Esto es una lámina, ¿vale? De uno de los cuadernos, de los garabateos. Tenemos que, del garabateo, tenemos del cuaderno 1, todo es posible. Nos pintamos la nariz de rojo como un payaso, pintamos toda la superficie de garabato y nos vamos corriendo a buscar cosas de color rojo por toda la habitación. Aquí tenemos, bueno, pues otra forma de, tu nombre empieza por la, yo doy el abecedario para que ellos tengan una orientación y la tienen que hacer así como más gordita, se puede trabajar, rasgar papel y pegarla o decorarla, pues en este caso mi sobrina quiso decorarla, se adapta a cada nivel de desarrollo. Esta es la actividad que os decía también, dice, dibuja todos los caminos que quieras, pero no te choques con los pájaros, ¿no? ¿Sabes imitar el vuelo de un pájaro? Y nos vamos corriendo a imitar antes el vuelo de un pájaro, ponemos un poco de música y luego ya nos vamos a jugar a no chocarnos con los pájaros. ¿Por qué? Desarrollamos destrezas manuales y desarrollamos y trabajamos la orientación espacial. En este caso, ¡oh, magia! Puedo dibujar con blanco las cosas que me gustan, ¿no? Pues puedes jugar a decir objetos que empiezan por la letra y que luego ya preguntas, ¿qué has dibujado? Y que te narre, escribas la importancia de crear ideas originales y comunicarlas, ¿vale? Desarrollar la imaginación y explorar nuevas posibilidades, puzzles, ¿cómo no? Vamos a crear nuestro propio puzzle, que los niños y las niñas creen su propio puzzle, ¿no? Vamos rellenando las diferentes partes del puzzle, este es del cuaderno 4, luego lo recortan porque ya tienen más manejo, evidentemente, en 3 hay otro, pero más sencillo, esto va aumentando de nivel, y luego hay otra cartulina detrás para que lo puedan pegar. Aprende a cuidar el detalle, aprende a trabajar la orientación espacial. Estamos trabajando el grafismo, estamos trabajando todo lo que os acabo de contar. Experimenta libremente con cada material. Aquí se me ha repetido. Bueno, vemos diferentes laberintos, muy importante, capacidad de atención y concentración, orientación espacial. Vemos rellenar superficies con plastilina. Esta es la actividad de plastilina que os he enseñado. Aquí vemos a rizar mucho el rizo, ¿no? Y vienen curiosidades. ¿Veis? Yo propongo ese trazo con la ruleta de colores que viene. Ay, que no la tengo aquí ahora mismo. Qué rabia, porque si no la enseñaba. Pero bueno, puede ir el niño, va tirando en la ruleta y va saliéndole un color y puede ir haciendo el color que quiera. Esa es otra actividad que a mí me gusta mucho, que también viene en los cuadernos, el rellenar la letra con plastilina, área parietal del cerebro y vamos aumentando con los trazos, ¿vale? Aquí lo vemos. Y antes de irnos, así que espero que tengáis por ahí lápiz y boli porque vamos a hacer una actividad, ¿vale? Vamos a hacer una actividad que a mí me gusta mucho. Si tenéis lápiz y papel, ¿vale? Yo os voy a ir enseñando unas letras y tenéis que construir una palabra. Voy a dejar de compartir la presentación. Así que os dejo un minutito, cogéis lápiz y papel. Y vamos allá. Un segundito, que tengo que cerrar una cosa. Venga, vamos allá. He hablado de música, ¿verdad? Pues vamos a poner un poquito de música y yo me voy. Muy atentos y muy atentas. Si c'était la première fois que la nuit tombait dans nos bras, on voudrait tous partir, retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines, le soleil qui nous hante, on revient, soleil, soleil.
regardez jamais en bas où le méchant loup vous mangera, vous perdrez l'équilibre. On va tous compter jusqu'à 3 et faire une chaîne avec nos bras sur la route du sud. Retrouver le soleil qui nous manque, qui va brûler toutes nos peines. Le soleil qui nous hante, on revient soleil, soleil. La prochaine fois, c'est bien la neige et le fracas, on ne va pas tous mourir. Entre les braises, on marchera et la nuit noire nous embrassera, on pourra tous partir. On pourra tous partir. Bueno, ¿qué palabra es? Muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo. Ha sido un verdadero placer y espero que os haya gustado. Os he querido contar muchísimas cosas en muy poco tiempo, pero bueno, vamos con esas preguntas. Dice, ¿cómo podemos gestionar en el aula cuando llega el momento de cambiar la actividad y dejar la actividad de creatividad? Y te dicen, no he terminado y hay que recogerle el cuaderno. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente todo esto es adelantar siempre las situaciones. Es decir, el anticipar las cosas que pueden pasar en estos casos y que su cerebro se prepare para estas situaciones, ¿vale? Es importante. Esto es como cuando nosotros tenemos que anticipar las situaciones, que por eso muchas veces los niños cogen muchas rabietas porque a lo mejor ellos se plantean su historia y llega el adulto y le cambia todos los planes, ¿no? Pues a lo mejor tienen 10 minutos para jugar, están jugando. No, hay que explicarle, tienes este tiempo, aunque ellos no entiendan de tiempo, tenemos un ratito y no pasa nada si no terminamos la actividad, podemos continuar otro día. Lo que hacemos es todo lo contrario. Muchas veces proponemos la actividad, no nos damos cuenta, incluso nosotros, que también muchas veces es culpa nuestra, se nos va la hora y tenemos que recoger porque tiene que venir el especialista. En este caso estoy hablando a nivel de colegio, evidentemente, jornada escolar. Cuando nosotros les vamos preparando, ¿vale? Para este tipo de situaciones, ellos van entendiendo que no pasa nada por no terminar el trabajo, ¿vale? Hay que anticipar siempre lo que pueda pasar y diferentes cosas que puedan pasar. ¿Hasta qué edades podemos trabajar la creatividad desde el aula? No hay edad. No hay edad. O sea, ni en el aula ni fuera del aula. No hay edad. Esto hay que entrenarlo siempre. Y de hecho me da mucha rabia que en primaria se deje de utilizar, por ejemplo, plastilina en muchos casos, se deje de utilizar acuarela, en este caso aprendizaje multisensorial, pero la creatividad hay que trabajarla siempre. Cuando nos enseñan el trabajo que hacemos para no premiarles con carita contento, diciéndole un muy bien. Bueno, la recompensa a veces tiene que estar. Lo que no tenemos es, no debemos abusar de ella, ¿vale? No todos los días, no todo está bien. Y aparte, sobre todo es un poco esa metacognición o esas estrategias de pensamiento que os estaba contando, ¿no? Es decir, tú te sientes bien con lo que has hecho, te sientes orgulloso, orgullosa de tu trabajo, te has esforzado lo suficiente, el reflexionar sobre lo que es su propio trabajo, a ellos les va a ayudar mucho más que el estar continuamente premiándoles porque van a hacer la misma actividad de la misma manera para gustar al adulto. Entonces no hay que premiar continuamente ni con cara contenta y bueno, de vez en cuando sí, claro, hay que decirlo, pues está muy bien, pero ¿tú crees que lo puedes mejorar? ¿Cómo podemos tratar el que un niño pinte siempre con el mismo color? Dibuja tú con muchos colores. Dibuja tú con muchos colores, no le digas nada. Ponte al lado de él o de ella.
y ponte a dibujar. Muchas veces me preguntan que por qué, que a lo mejor a mi hijo no le gusta dibujar o que a mi hijo o a mi hija no le gusta leer. Evidentemente no nos tiene que gustar a todos, ¿vale? Ni a todos nos tiene que gustar de la misma cantidad o de la misma intensidad, más bien. Pero somos modelos de aprendizaje. Entonces, ponte a dibujar, ponte a hacer tu grafismo creativo, ponte a colorear un mandala, ponte a dibujar, ponte a garabatear y relájate, tómate tu tiempo y que te vea, que nos vean hacerlo. Yo siempre pongo un ejemplo, mis niños, bueno, mis niños es la costumbre que tenemos los maestros, ¿no? Las maestras de referirnos a nuestros alumnos. A mí me gusta dibujar, no soy ilustrador, pero yo siempre decoraba mucho las cosas del colegio porque me gustaba y hacía a mis compañeras dibujos grandes y yo le iba dando sombras, lo tenía puesto en la pared, yo tenía como mi rincón y los niños tenían el suyo, pero yo tenía mi rincón también en clase, donde ponía el papel continuo con los dibujos y yo daba sombra, difuminaba, le daba sombras más oscuras, las arrugas de las camisetas y ellos solos hacían, o sea, yo flipaba porque con 5 años hacían hasta las sombras y hacían todo y yo no se lo decía, ellos querían aprender porque veían a su profesor hacerlo, ¿no? ¿Se podría trabajar el cuaderno 4 con niños de 8 años? Pues mira, te lo voy a enseñar. Esto también es muy importante que cada uno valore porque, pero yo sí, claro, que lo haría. Ya has visto una de las actividades porque todo se puede adaptar, ¿vale? Constelaciones y se van inventando sus nombres. ¿Qué más? Bueno, este collage que subí el vídeo de presentación hace poco, se puede trabajar de 2 maneras, bueno, de 2 maneras o de 8 maneras. Pero este collage, que yo hice un collage para los niños más peques, se puede trabajar también la letra inicial del nombre o pueden hacer un regalo para quien quieran. Y esto es un collage, recortar y ir completando. Con 4 años van a dejar más, bueno, este es el con 5 o 6, van a dejar más espacio. Con 8 años lo van a hacer más perfecto. Es que es fundamental que hicieran. Ojalá y me dejaran hacer más para ir subiendo y para hacer cosas más para primaria. Os quería enseñar, mirad la ruleta, esta sí la tengo aquí. Míralo, pídeselo al comercial que os lo enseñe y vosotros valoráis, ¿vale? Y vosotros valoráis. Actualmente tenemos media hora de plástica en el horario. Cuando se plantea una actividad, en lugar de ser un reto agradable, resulta un tiempo de ansiedad. ¿Cómo podemos hacer para que esos 20 minutos escasos sean agradables? Bueno, lo primero es un error el tener solamente ese tiempo para la importancia que tiene esto. No es plástica, es grafismo creativo, es creatividad, es movimiento, es trabajar el corte prefrontal, es trabajar toma de decisiones, es trabajar autoestima, es trabajar el respeto por los trabajos de los demás. O sea, me refiero, son muchísimas más cosas las que se trabajan. Y en el caso de estas actividades, por ejemplo, ¿vale? Bueno, no pasa nada. Esto está pegado, ¿eh? Esto es collage que está pegado. Viene la ilustración aquí alrededor y esto es lo que van completando. Lo que dé tiempo. Esta actividad se puede ir completando con el tiempo. Esta actividad se puede ir completando a ratitos, ¿vale? Esta actividad se puede completar a ratitos, ¿vale? Todo se puede ir completando a ratitos. Chicos, vamos a dedicar 15 minutitos a hacer grafismo. Pues 15 minutitos, ponemos un poquito de música, nos relajamos y donde nos quedemos, chicos, no pasa nada. Ya continuaremos mañana, ya veréis qué bien. Y si lo dejan la mitad, rasgan 3 o 4 papelitos y hacemos los trazos. Y ya está. Pero más tiempo tiene que haber ahí de aprendizaje multisensorial.